Pues lo dicho, son días, por estos días, por cierto, son días muy malos para los consumidores venezolanos que además de estar buscando medicinas y alimentos ante el desabastecimiento, ahora también tienen que hacer largas filas para conseguir combustible. Mientras tanto, en Cuba también se han reportado ya pues el racionamiento de lo que es los artículos de consumo para la población en medio de una difícil situación económica, difícil además, y que se ha exacerbado en ambos casos por las sanciones económicas impuestas por Washington para Cuba y para Venezuela. Estas sanciones exacerban las condiciones difíciles de vida de la población, además de hablar de lo que ocurre con el clima en la isla de Cuba y lo que también está deteriorando el acceso a insumos para la población allá en la isla. Vamos a hablar de todo ello en relación con el otro factor que está precipitando esta situación, y es el colapso en la producción de PDVSA, la petrolera de Venezuela, y de la que han dependido muchos países de la región, incluyendo Cuba. Voy con Jorge Piñón vía Skype hasta Austin, en Texas. ¿Cómo estás? Bueno, Jorge, revisando las cifras de la producción petrolera de Venezuela, está clarísimo que ha habido un colapso absoluto y aquí hay consecuencias por todas partes en la región. Así es, la compañía estatal de petróleo que todos tratábamos de copiar hace 30 años como una empresa eficiente, una empresa estatal, pero al mismo tiempo una empresa extremadamente eficiente que era PDVSA, que producía más de 3 millones de barriles diarios de petróleo. Hoy en día está produciendo menos de 1 millón de barriles diarios de petróleo crudo. Eso no solamente por la falta de mantenimiento y de inversiones de capital en la empresa, pero también principalmente por la mala gestión. Es decir, este gobierno ha tomado a PDVSA como su caja chica para financiar muchos proyectos públicos que no era responsabilidad de la empresa de petróleo. Así que hemos visto, como tú bien dices, este colapso de PDVSA que nunca lo pensábamos ver, aquí en los últimos 2 o 3 años. Ahora, este colapso ha progresivamente hecho que muchos países que dependían en la iniciativa Petrocaribe busquen opciones o encuentren opciones distintas a PDVSA. Petrocaribe colapsó prácticamente. Petrocaribe hoy no existe. Principalmente los dos principales clientes de Petrocaribe que recibían petróleo crudo era Jamaica y República Dominicana, por las dos pequeñas refinerías que están allí, que por cierto todavía son parte del 49% de PDVSA. El resto de las islas del Caribe, así como de gran número de países en Centroamérica, lo que recibían eran combustible, una vez más, principalmente gasolina y diésel. Hoy ninguno de esos países, incluyendo por cierto Haití, está recibiendo productos refinados o petróleo crudo de Venezuela. Así que Petrocaribe, mal bien dicho o no, está muerto y ese suministro ha sido reemplazado por los Estados Unidos. Los Estados Unidos es hoy el principal exportador de combustible, gasolina, diésel y otros productos a Centroamérica y también al Caribe. ¿Qué sabes tú sobre la dificultad o no que existe para llevar el petróleo de PDVSA, lo que puede, a Cuba, de manera directa o indirecta? Bueno, eso siempre es difícil de monitorear. Recuerda que por muchos años había un embargo con Sudáfrica de petróleo y llegaba petróleo a Sudáfrica. También han habido embargo o restricciones con Irak y siempre se encuentra la forma de que buques lleguen a esos países de destino. Hoy todavía está llegando cargamento petrolero de Venezuela y de otros países a Cuba. Sí, por barcos que están bajo sanciones, pero ya esos barcos están ahora simplemente en ese cruce de Venezuela a Cuba, así que no sufren económicamente. Pero la información que nosotros estamos recibiendo es que hasta hace 2 semanas todavía estaban llegando productos de Venezuela a Cuba, principalmente a Matanzas, donde está una gran terminal de distribución para el resto de la isla. ¿Cuál es el plan B del régimen cubano en caso de que pierda el suministro venezolano? Ahí es uno de los problemas que nosotros encontramos con Cuba. Cuba solamente está produciendo hoy 50,000 barriles de producción de petróleo crudo propio. Tienen una demanda de alrededor de 100, 110. Es decir, que Cuba todavía tiene un déficit de entre 50 y 60,000 barriles diarios de petróleo que antiguamente estaban suministrados por Venezuela. El valor de ese petróleo hoy, a $65 el barril,
es de casi $1.000 millones al año. Así que de una forma u otra Cuba va a tener que buscar ese flujo de caja para pagar en los mercados internacionales por ese petróleo crudo, o va a tener que encontrar a otra Venezuela, es decir, un país productor y exportador de petróleo que esté dispuesto a entregarle petróleo a cambio o en trueque por servicios como médicos, entrenadores deportivos, etcétera. Eso lo encuentro muy raro que lo puedan hacer. Ahora, hace algunos meses el propio Raúl Castro le advirtió a la población que se prepararan para una situación difícil que venía. Lo que estamos viendo, evidentemente, es una situación económica difícil para la población, pero por lo que me dices, no hemos visto el peor de los escenarios en relación con el suministro de productos refinados, incluso a nivel de la vida diaria del cubano. Pero sí lo hemos visto, como tú bien dices al comienzo de tu presentación, sí lo hemos visto en otros productos como productos alimenticios. Sí, sí. Recuerda que Cuba solamente no tiene que importar petróleo crudo, también alimentos. Alimentos. Así que parece que de una forma u otra prefieren mantener el status quo en la demanda y oferta de petróleo y de una forma sacrificar las importaciones de pollo, granos y otros alimentos, porque quizás tengan menor impacto en uno de los sectores más importantes para ellos, que es el sector turístico. Así que recuerda también que el 80% del petróleo que se consume en Cuba va al sector eléctrico para la generación eléctrica. Cuba consume muy pocos productos limpios como gasolina o diésel por el pequeño parque vehicular que tienen. Así que parece que están sacrificando el sector alimenticio para mantener el status quo en la oferta-demanda en el sector petrolero.